Buenas, los saludo a todos. Yo soy el doctor Adrián Marcelo Cutri, soy médico pediatra y también soy intérprete de lengua de señas argentina. Yo vivo actualmente en la provincia del Chaco, donde me desempeño como médico pediatra en el ámbito privado. Hago docencia en 2 instituciones de nivel terciario y formo parte del equipo técnico de la Escuela de Educación Especial número 7, Julio Ofelia Cubilla, para niños sordos, en la ciudad de Resistencia, la provincia del Chaco. ¿Sí? La idea de este video es poder compartir con ustedes un tema que es importante, que es el derecho a la salud de las personas sordas y cuál es el rol del profesional en este tema. ¿Por qué yo les voy a hablar de este tema? Hace muchos años, después de muchos años de ser pediatra, recibo en el consultorio un adolescente sordo. Me di cuenta que la comunicación era importante con el adolescente, pero se dificultaba un poco porque él se comunicaba a través de la lengua de señas. Entonces empecé a averiguar, me interesó estudiar lengua de señas argentina durante muchos años, me pareció muy interesante. Cuando vengo a la provincia del Chaco, tengo la oportunidad de hacer la carrera de intérprete de lengua de señas. Esto hizo que me acerque un poco a personas sordas y empezar a trabajar en la escuela y ver que muchas personas sordas preferían la lengua de señas como el sistema preferido de comunicación. Al mismo tiempo me voy poniendo en contacto con personas que formaban parte de la Asociación de Sordos del Chaco, que es una institución que hace muchos años viene luchando para ocupar diferentes espacios, diferentes ámbitos y hacer valer sus derechos. Entonces, la idea justamente es que con todo este recorrido me lleve a compartir este tema, que es los derechos de las personas sordas en el ámbito de salud. ¿Cuáles serían los objetivos de este tema? La idea es difundir información sobre los derechos de las personas sordas, crear un espacio de reflexión junto con los profesionales de la salud y la comunidad, incluyendo a las personas sordas, y reforzar un poco el concepto de cómo los médicos pediatras realizamos la atención no solo sobre el niño, sino también tener una mirada amplia sobre la familia y su entorno y el contexto. Y esto después, más adelante, van a ver por qué lo voy a retomar. Para empezar el tema, por ahí no todos saben que hay una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Argentina en el año 2008 la aprueba con fuerza de ley y en el año 2014, a través de la ley 27.044, Argentina le da rango constitucional. O sea, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad actualmente forma parte de la Convención. Esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no nos viene a decir que las personas con discapacidad tienen derechos distintos a otras personas, sino que simplemente lo que hace es reforzar la idea del derecho a la igualdad de oportunidades. Entonces, ¿cómo la sociedad, a través de ajustes razonables o de pensar contenido con un diseño universal, podemos lograr que todas las personas accedan a la información, accedan a la salud, accedan a la educación? Pero antes de entrar por ahí en el tema específico de las personas sordas en el ámbito de la salud, como médico pediatra quisiera introducir al tema y comentarles sobre cuál es nuestro rol en la detección temprana de la hipoacusia. ¿Sí? En nuestro país sabemos que 1 a 3 de cada 1000 recién nacidos vivos pueden tener hipoacusia profunda. Y es una cifra bastante importante. Entonces los pediatras estamos atentos a determinados factores de riesgo que puede tener el niño para hacer un seguimiento auditivo. ¿Sí? Estos factores de riesgo para que el niño pueda presentar hipoacusia son
una lista muy larga, yo les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, los antecedentes familiares de hipoacusia neurosensorial me hacen pensar que el chico puede llegar a tener también hipoacusia y le hago un seguimiento. Que durante el embarazo la madre tenga determinadas infecciones, por ejemplo sífilis, rubiola, toxoplasmosis, herpes, etc. Que el chico nazca y pese menos de 1500 gramos, ¿sí? Que sea muy prematuro, que tenga una meningitis bacteriana también, que haya algún síndrome genético que como pediatras sabemos que están asociados a hipoacusia también, ¿sí? Un traumatismo craneal, etcétera, son todos factores de riesgo, vean toda la lista, que hacen que nosotros estemos atentos a ese chico, que sabemos que le vamos a hacer el seguimiento. A todos los que tengan factores de riesgo se le va a realizar el seguimiento auditivo y se le va a ir pidiendo los estudios necesarios. A los que no tengan factores de riesgo, vamos a estar atentos como pediatras a detectar situaciones en los controles de salud que me puedan hacer sospechar en hipoacusia. Por ejemplo, la inquietud de los padres, ¿sí? Que por ahí los padres les dé la sensación que ese chico no está escuchando bien y lo comentan con el pediatra y nosotros vamos a tener que estar atentos a evaluar esa audición. Si ese chico tiene problemas en la comunicación, si tiene problemas en el aprendizaje, en el desarrollo del lenguaje, o si hay problemas recurrentes en el oído, son todas situaciones que hacen que como médico pediatra estemos atentos a que el chico puede ir creciendo y tener algún problema en la audición, ¿sí? Y dependiendo de la edad del niño o de la niña, vamos a solicitar determinados estudios, que es importante esto también, porque los estudios que se solicitan van a depender del niño y de su capacidad para dar respuesta a los distintos estudios. No voy a hacer diagnóstico con un solo estudio. Si hay un estudio que me hace sospechar realmente que hay hipoacusia, voy a tener que ir confirmándolo con otros estudios. Esto hace que muchas veces, ya al estar sospechando que puede haber una hipoacusia y pedir ese primer estudio, vamos a estar trabajando de manera conjunta con médicos especialistas, por ejemplo con el servicio de otorrinolaringología, de fonoaudiología e incluso con el servicio de estimulación temprana, que hasta nos puede ayudar en la evaluación de la audición de ese chico. Una vez que nosotros sospechamos la hipoacusia, hacemos los estudios necesarios y confirmamos ese diagnóstico, vamos a tener que hablar con esa familia y vamos a seleccionar de una manera adecuada a los niños y a las niñas que se van a ver beneficiados con el uso del equipamiento auditivo. Podrá ser un audífono, podrá ser un implante coclear, y si bien la idea siempre va a ser estimular la corteza auditiva y estimular su sistema nervioso, el objetivo final siempre va a ser que ese chico pueda acceder a la palabra hablada y pueda desarrollar su lenguaje a través de una lengua oral. Esto es lo que como pediatras siempre estamos focalizados a la detección temprana de la hipoacusia, ¿sí? Y qué equipamiento vamos a hacer. Si bien ese va a ser el objetivo, las realidades son muchas, ¿sí? No siempre están dadas las condiciones para la detección temprana de la hipoacusia o para tener el equipamiento adecuado. Argentina es un país donde en su extensión no hay igualdad de oportunidades, y no digo solamente por ahí distancias o diferencias entre las distintas provincias, sino que a veces dentro de una comunidad que ocupa un mismo territorio, los distintos estratos sociales hacen que no todos tengan acceso a la salud o acceso al equipamiento auditivo. Y más allá de eso, siempre va a ser una decisión que va a ser tomada en conjunto con la familia y va a ser la decisión final de qué equipamiento va a usar ese chico si lo usa. Y a veces equipamos al chico en el que hicimos diagnóstico de hipoacusia, y a medida que crece, ese chico va a decidir si va a utilizar o no el equipamiento, ¿sí? Entonces, más allá de tener todas estas realidades, siempre va a haber una realidad que va a ser la que no vamos a perder de vista,
y que todos los niños tienen la posibilidad y el derecho a desarrollar el lenguaje. Todos los chicos tienen derecho a poder describir el mundo que los rodea a través de una lengua accesible. Entonces ya nos vamos introduciendo en el tema que mientras ese chico no tenga acceso a una lengua auditivo-verbal, ¿sí?, que no pueda acceder a la lengua oral, uno se va a tener que asegurar, me debo asegurar, que pueda desarrollar su lenguaje a través de una lengua que le sea accesible. Y esa lengua va a ser una lengua de modalidad visogestual, que es la lengua de señas argentina, ¿sí?, en este caso por vivir en este país. Esto nos va a servir no solo para el niño que por ahí no tenga acceso al equipamiento auditivo, al audífono o al implante coclear, sino que también es importante que mientras espero ese equipamiento auditivo, que a veces tarda mucho porque la obra social demora en entregarlo o porque por ahí el Estado demora en entregarlo, yo también voy a tratar de hacer que ese chico vaya accediendo a una lengua de señas, a una lengua de modalidad visogestual, ¿sí? Porque todo ese tiempo del chico es fundamental, es un periodo crítico del desarrollo del lenguaje. Entonces, mientras yo estoy esperando ese equipamiento, puedo hacer que ese niño vaya describiendo el mundo que lo rodea a través de la lengua de señas. Y acá, si bien a veces me parece raro tener que sacar este mito que está muy presente en la sociedad, incluso en los profesionales de la salud, que si el niño aprende lengua de señas, después no va a aprender la lengua oral, ¿sí? Es un mito que no sé de dónde salió, pero que el niño aprenda la lengua de señas no le va a impedir que aprenda otro tipo de lenguas, otro tipo de idiomas, ¿sí? Yo, por ejemplo, nací y me crié en un medio donde se usaba como lengua el español, pero a los 25 años decidí estudiar inglés y pude aprender inglés. Pude haber querido estudiar francés o italiano, pero si bien esa lengua español base me sirvió para acceder al resto de la lengua, en el niño sordo va a pasar lo mismo. Aprender la lengua de señas le va a ser más fácil después asociar las otras palabras que yo les voy a querer enseñar en la lengua oral, ¿sí? Y esto ya nos va dando la introducción al tema principal, que es que las personas sordas, sean usuarias o no de la lengua de señas, o utilicen la comunicación a través de la lectura labial, tienen derecho a acceder a la información, de acceder a la salud y de acceder a la educación, entre otras cosas, ¿sí? Y ahora yo les voy a contar justamente distintas situaciones comunicativas que se pueden dar en temas relacionados a la salud, y sobre todo relacionarlo con la época actual que estamos viviendo de pandemia con el COVID, ¿sí? Si bien son situaciones sobre derechos que se vienen luchando hace años, la situación epidemiológica actual, la situación del coronavirus, hizo que muchos aspectos se hagan más presentes ante la necesidad de la información. ¿Cuáles son esas situaciones comunicativas? ¿Sí? Lo primero, lo principal, va a ser lo que la Convención nos presenta y nos dice, que el Estado debe dar los recursos para que la información sea accesible a todas las personas, y especifica el uso del intérprete profesional de lengua de señas argentina. Entonces acá, en esta situación, sobre todo de pandemia, pensemos primero en los medios de comunicación. Qué importante que es que haya un intérprete profesional de lengua de señas. Muchos de nosotros en este tiempo dependíamos de los medios de comunicación para saber qué estaba pasando en el mundo. Y muchas personas sordas no estaban accediendo a esta información. Entonces ustedes por ahí van a pensar, sí, yo vi que está el intérprete en la televisión. Puede ser, por suerte, en la provincia del Chaco, en los informes oficiales que da el gobernador y la ministra de Salud, está presente el intérprete de lengua de señas. Y en algunos noticieros
pero no en todos, ¿sí? Más allá de que esté presente el intérprete, a veces tengamos en cuenta el tamaño del cuadrito donde aparece, que es donde se está utilizando una lengua donde tengo que ver lo que se está diciendo, ¿sí? Otras veces también tengamos en cuenta que los titulares del noticiero tapan el cuadrito donde está el intérprete, y otras veces se da la noticia y cuando se pasa una entrevista con otra persona o una nota grabada, ese cuadrito desaparece y una vez más la persona sorda se queda sin acceder a la información, ¿sí? También tenemos presente que muchos televisores cuentan con el subtitulado oculto para que la persona lo pueda activar. Es difícil a veces que no coincide mucho lo que va del subtitulado con las imágenes que presenta y lo hace un poco dificultoso. Más allá de la situación en los medios de comunicación, por suerte, en las redes sociales aparecieron un grupo de personas, muchas personas sordas, muchas personas intérpretes de lengua de señas, que de manera voluntaria hicieron información accesible a través de la lengua de señas para que se difunda por las redes sociales, por Facebook, por Instagram. Mucha de esa información, por suerte, también salió de organismos del Estado, ¿sí? Pero una vez más, en esto de la presencia de la necesidad de información generó mucha angustia, ¿sí? Y si por ahí hubiésemos recurrido a lo que dice la Convención y hacer ajustes razonables o hacer un diseño universal de los contenidos, tal vez no haya sido necesario a último momento organizar todo esto con la voluntad de la gente para que se difunda información, ¿sí? Por suerte, hubo mucha información que se difundió a través de las redes sociales. Y esto, ahora pensemos, toda esa información que necesitábamos para saber qué pasaba en la salud, pensemos en el ámbito de la salud propiamente, en los hospitales. Pensemos que la gente se acerca, que está preocupada por la salud de sus hijos, y que muchas veces como médicos pediatras damos información que a veces las personas no todos comprenden, ¿sí? A veces tienen la duda y no nos preguntan. Piensen una persona sorda que ya está resignada a no acceder a la información, ¿sí? Yo debo tratar de ver la manera que se comprenda la información, ¿sí? Y que esta persona sorda confíe y acceda al sistema de salud. Por eso es importante que haya un intérprete profesional de lengua de señas argentina en el sistema de salud. Muchas veces yo les doy el ejemplo que doy siempre. Cuando se ingresan a los hospitales públicos, a cualquier edificio de atención al público, están las rampas para que las personas que utilizan silla de ruedas puedan acceder. Es la misma convención la que dice que se tiene que asegurar la accesibilidad física de las personas y se debe asegurar la accesibilidad a la información de las personas. Y especifica la necesidad del intérprete de lengua de señas. Está dentro de la convención, ¿sí? Entonces, ¿está el intérprete en los hospitales? No. En casi ninguno. En lo personal, tuve la suerte de conocer un hospital en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, que cuenta con una unidad de atención de personas sordas, donde la persona sorda, si viene y necesita atención médica o sus hijos, va a esa unidad, ¿sí? Y hay intérprete de lengua de señas, hay un mediador sordo, que lo que hacen es acompañar a esa persona sorda a los distintos lugares a través de turnos, ¿sí? Mensajes telefónicos, para que puedan acceder a las consultas como todas las personas, ¿sí? La verdad que siempre desde que los conocí los felicito y los admiro mucho por el esfuerzo. Son personas que fueron capacitadas para crear esta unidad y la verdad que es muy importante que esto se pueda reproducir en otros hospitales, ¿sí? Si bien el sistema de salud básicamente no cuenta con intérpretes, ustedes por ahí piensan, bueno, ¿cómo hacemos para que haya intérpretes en todos los hospitales? Y bueno, vemos que el problema no es solo salud, también hay un problema educativo donde no se da una oferta de formación, ¿sí? Para poder formar intérpretes profesionales. Entonces,
los intérpretes que hay hoy por hoy tal vez no alcancen para todos los hospitales, ¿sí? Y por suerte, las personas sordas van pidiendo cada vez más la presencia de intérprete y tal vez haya que pensar en crear espacios de formación, ¿sí? Entonces lo que se hace también a veces es que en las instituciones se capacite personal en lengua de señas para que pueda dar determinada información. Por otro lado, también sabemos que hay personas sordas que se van a comunicar a través de la lectura labial. Muchos tienen pacientes, familias sordas que se comunican con la lectura labial. Hay algo que mucha gente piensa, que es que la forma de comunicarse natural de la persona sorda es la lectura labial, que por ser sordo va a saber leer los labios, y no es así. La lengua natural de las personas sordas es la lengua de señas. Para que una persona sorda pueda hacer lectura labial, tuvo que haber sido enseñada con ese método y entrenar durante mucho tiempo para lograr la lectura labial, ¿sí? Hay estudios en otros países que les comento, que cuentan que una persona sorda a través de la lectura labial muchas veces entiende hasta el 40% del mensaje, ¿sí? De lo que uno le está diciendo. Entonces pensemos, cuando esa persona sorda viene a una consulta médica conmigo, pediatra, y yo utilizo palabras como acitromicina, amoxicilina clavulánico, o utilizo palabras como gastroenteritis, ¿esa persona sorda realmente está entendiendo todo el mensaje? Va a tener que inferir y ver cómo llena esas palabras que no comprendió, ¿sí? Entonces, estemos atentos a que la lectura labial muchas veces es un apoyo, pero ojo, también estemos atentos a que la persona haya comprendido el mensaje. Ahora, pensemos otra vez en la situación de coronavirus, de pandemia. La persona sorda se acerca al sistema de salud, se acerca a la farmacia, se acerca al vacunatorio para darle las vacunas a sus hijos y se encuentra con las personas con el barbijo. Otra vez, un nuevo desafío, ¿sí? Si bien el barbijo va a ser de uso obligatorio, y esto también lo informamos para las personas sordas. Cualquier persona con el barbijo puesto no puede sacarse el barbijo para que la persona sorda me lea los labios, ¿sí? No todos lo saben, pero es importante que el barbijo no se puede sacar, ¿sí? Entonces, por ahí ustedes vieron una posible solución en las redes sociales y en los noticieros, que es el barbijo transparente. El barbijo transparente muchas veces ayuda a facilitar la lectura labial, sobre todo con personas que están muy entrenadas, al menos para que se den cuenta de que estoy hablando, pero ese barbijo puede dar el reflejo de la luz y no verse bien lo que estoy diciendo, puede empañarse, ¿sí? Si bien puede ayudar, no va a ser la solución definitiva para todas las personas sordas, ¿sí? Por eso la importancia que cuando se acerca a un hospital público la persona sorda o cualquier atención, haya un intérprete profesional de lengua de señas, ¿sí? Yo, que por ejemplo estoy dando un servicio a la comunidad como médico y que la convención me dice que tengo que dar la misma calidad de atención a todos por igual, yo me tengo que asegurar que la información sea comprendida de la mejor manera y completa, ¿sí? Entonces, tenemos que estar atentos a que el método que utilice el intérprete, el barbijo transparente, el que sea, voy a tener que estar atento a la persona que tengo adelante a ver cuál va a ser el mejor método. También vean que podemos pensar en la lectoescritura, ¿sí? Viene la familia sorda con su hijo y yo pienso, médico pediatra, le escribo, le doy y listo, soluciono el problema. Pero sepan que las personas sordas no todos tienen la capacidad de la lectoescritura, ¿sí? Más allá de que pudieran haber ido a la escuela primaria, a la escuela secundaria, hay veces que la lectoescritura no es bien comprendida. Sumemos a que yo no puedo estar hablando y escribiendo al mismo tiempo. Yo primero tengo que asegurarme de ofrecer la información y después apoyo con palabras, con oraciones concretas, información concreta que deje claro y apoye lo que dije antes, ¿sí? Y después el uso de imágenes. Esto es muy importante,
¿sí? No requiere mucho recurso económico, mucho ajuste razonable, simplemente yo, personal de la salud, yo puedo agarrar el celular, buscar imágenes sobre el tema que quiero dar información, buscar en internet, por ahí más allá del sonido o no, un video que pueda mostrar qué es la información que le estoy queriendo dar a la persona, ¿sí? Muchos pediatras que sabemos que tenemos familias sordas que traen a sus hijos, por ahí ya tenemos determinadas imágenes para poder guiar en la información que estamos dando, ¿sí? Y así poder asegurarnos siempre de que sea clara la información. Todas estas situaciones es importante que nosotros podamos detectar cuál va a ser el mejor recurso dependiendo de la persona o la familia que yo tengo adelante, ¿sí? Y como para ir cerrando un poco, entonces, ¿cuál va a ser el rol del profesional de la salud? Si el Estado no me da la solución del problema, tenemos que tener en cuenta que todos somos parte del Estado, ¿sí? Y todos podemos hacer pequeños esfuerzos para que esa información sea accesible, ¿sí? Entonces, prestemos sobre todo atención, como médicos pediatras por supuesto, siempre lo voy a decir, tengamos en cuenta la detección temprana de la hipoacusia, ¿sí? Y que podamos actuar a tiempo, y que este actuar a tiempo sea un audífono, sea un implante coclear, o sea sugerir que ese niño vaya a adquirir la lengua de señas, que va a ser el mejor recurso para que desarrolle su lenguaje. Los pediatras también tenemos que tener en cuenta que si bien hacemos la atención del niño, nosotros somos los responsables de darle las herramientas a los padres para que puedan cuidar la salud de sus hijos, ¿sí? Y es acá donde el pediatra dice, bueno, pero la persona sorda adulta, ¿yo qué tengo que ver? Sí, tenemos que ver, porque somos los que les damos las herramientas a la familia para que puedan cuidar a sus hijos, que es básico en los derechos del niño, ¿sí? Tenemos que conocer los derechos de la convención, ¿sí? Para poder informar de manera precisa y adecuada. Sepamos que, les comento que hace unos años, junto con la Sociedad Argentina de Pediatría, hicimos un trabajo de investigación donde encuestamos a muchas personas sordas de la provincia de Buenos Aires y de la provincia del Chaco. En ese trabajo lo que vimos es que el 15% más o menos de las personas sordas habían tenido alguna vez un intérprete en la consulta médica de sus hijos, ¿sí? Ese número no nos sorprendió, la verdad, porque sabemos que en el ámbito de la salud no es lo habitual que haya intérprete. Pero lo que sí nos llamó la atención es que más de la mitad de esas personas sordas no conocían su derecho a tener un intérprete. Entonces nosotros, como personal de salud, debemos conocer los derechos, porque también es nuestra función difundirlos a la población, ¿sí? Muchas personas sordas tienen la necesidad de asistir a la consulta con un intérprete. Y otra vez volvemos a la situación de pandemia del coronavirus. En muchos lugares de atención se acepta la atención de una persona, ¿sí? Con barbijo, o el niño con un padre con el barbijo. Tengamos presente que si esos padres son sordos, requieren también la presencia del intérprete, ¿sí? Yo no puedo pretender que el niño sea el que le dice al padre en lengua de señas lo que yo estoy hablando. No corresponde. Tengamos presente que voy a necesitar que pase una persona más a la consulta, que es el intérprete, ¿sí? Tenemos que reconocer la mejor forma de comunicación para cada persona que tenga delante, ¿sí? Esto es muy importante. Podrá ser siempre la figura de intérprete lo más importante, podrá aprender lengua de señas como hice yo, ¿sí? Podré saber que con esta persona puedo recurrir a la escritura, podré saber que con esta otra persona sorda puedo recurrir a la lectura labial, ¿sí? Puedo recurrir a las imágenes, y siempre también tener presente como profesional de la salud, que cuando hagamos información para difundir en la comunidad, es importante que lo pensemos con un diseño universal, que esa información que nosotros queremos que se difunda sea accesible para todos.
que por ahí tenga un intérprete, ¿sí? Que lo diga en lengua de señas, un subtitulado, una descripción, ¿sí? Del material que yo quiero difundir, para que nadie quede excluido de esa información sobre un tema de la salud, ¿sí? Es importante también que pensemos que cuando viene una persona sorda no es necesario gritar, ¿sí? Si bien puedo elevar el tono de voz si la persona es hipoacúsica y eso puede ayudar, a veces gritamos y hacemos gestos que por ahí confunden el mensaje que queremos dar. Si la persona es sorda y no escucha la palabra hablada, no es necesario que grite. Y tengamos en cuenta también el no exagerar el movimiento de la boca al hablar, de no modular exageradamente. Si esa persona sorda sabe leer los labios, aprendió a leer los labios cuando hablamos de manera natural. Si yo modulo exageradamente, puedo generar confusión en la información que estoy dando. También tener presente de no cambiar el tema rápidamente. Cuando hay información que quiero dar, trato de dar la información completa, no cambiar de tema y darlo de manera directa, mirando a la persona sorda siempre, ¿sí? Y lo último y lo más importante siempre, respeto. Todos somos sujetos de derecho, ¿sí? Las personas sordas siempre son las que hacen el esfuerzo para comprender esa situación de comunicación. Nosotros como personal de salud somos responsables de ver que esta persona que está preocupada por su salud entienda la información que yo le estoy dando, ¿sí? Y siempre, primero, muchas gracias por haber escuchado el video, ojalá les haya servido. Yo siempre termino con dos frases que en este recorrido me parecen muy importantes. Primero, que ser sordo, ¿sí? Es en primer lugar no ser escuchado. Y segundo, que tenemos que ser conscientes de comenzar a escuchar a aquellos que nosotros mismos silenciamos, ¿sí? Es como para reflexionar un poco esto de que empecemos a realizar ajustes razonables, ¿sí? Escuchando y prestando atención a las necesidades de cada persona. Yo acá les dejo mi mail por cualquier consulta, cualquier información extra, cualquier material que quieran sobre los datos que yo di. No tengo ningún problema en que se comuniquen conmigo y los comparto con ustedes. Espero verlos en otros videos y espero que les haya sido útil. Muchísimas gracias.